Hola hermanos amados, ¿cómo están? El Señor les bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios y al pastor Alberto por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Para los que no me conocen, soy César de Capilla Calvario Ventanas. Nuestra congregación le envía muchos saludos afectuosos, no solamente a Capilla Bará, sino que a todos los hermanos que van a compartir el día de hoy en este servicio. Antes de comenzar el estudio de la palabra, le invito a hacer una oración. Padre eterno y buen Dios, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia y te ruego, Señor, primero que todo, que tú me perdones, Señor. Padre, que tú pongas el sentir correcto en mi corazón en el servicio. Padre, que tú seas la principal razón por la cual hago las cosas, Señor, y que sea tu amor y tu gracia fluyendo en mi vida y a través de ella. Por favor, Padre, enséñanos tu palabra, enséñanos tu voluntad y danos la fuerza, Señor, para vivir y perseverar en ella. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú nos sustentas y nos sustentarás hasta el día de tu venida y por la eternidad. Te ruego tu perdón, te ruego que me limpies, Señor, y que me des un corazón humilde y sincero para siempre estar dispuesto a escucharte y a obedecerte. Padre, te amamos y te honramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir entonces segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 13. Antes de comenzar, quiero pedir disculpas porque es muy probable que me equivoque en el transcurso del estudio. No estoy acostumbrado a grabar y a hablarle a una cámara. Esta es la toma 8954. Espero que sea la definitiva, la última. Pero bueno, aquí estoy para el Señor, que sea su voluntad. Así que les voy a compartir la palabra de Dios. Para ponernos un poco en contexto, recordando un poco quizás lo que vio la semana pasada en el capítulo anterior, debemos recordar que Pablo, al escribir esta carta, estaba prisionero por segunda vez en Roma. Esta vez, a diferencia de la primera, que fue cuando escribió la primera carta, ya no estaba en una casa bajo vigilancia y con gente, sino que estaba en un calabozo, estaba encadenado, estaba solo. Él menciona que hermanos le habían abandonado y estaba esperando la hora de su ejecución. Poco antes de esto, César Nerón, en el año 67 después de Cristo, había incendiado Roma. Para librarse de ello, culpó a los cristianos de este crimen, dando comienzo hacia una persecución mortal contra el pueblo de Dios. En Éfeso, a su vez, la iglesia en Éfeso no solo sufría o estaba sufriendo de esta persecución, sino que además de ello estaba sufriendo la introducción de falsas doctrinas que venían de los maestros del culto a la diosa Diana, lo que estaba contaminando la iglesia y la sana doctrina. Es en este contexto en donde Timoteo, hijo espiritual de Pablo, ministra como pastor en aquella iglesia. Ahora, Pablo, entendiendo lo complicado del panorama que Timoteo debía enfrentar y entendiendo también que él ya no estaría para confortarlo, para guiarlo o para sostenerlo, le escribe esta última carta para instruir a Timoteo en el servicio o en el ministerio. También debemos entender que esta es una carta de despedida. Pablo más adelante le solicita a Timoteo que lo fuese a ver. Pablo amaba con todo su corazón a Timoteo y anhelaba verle por última vez antes de partir a la presencia de Dios. Sigamos entonces, vamos a estudiar el versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es un don. La gracia es un regalo de Dios. Sin embargo, Dios, cada vez que entrega su gracia a la vida del hombre, también le demanda una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros podemos fortalecernos en esa gracia, pero debemos encontrar en esa gracia, debemos esforzarnos en encontrar en esa gracia toda nuestra capacidad, toda nuestra fuerza para poder servir en el ministerio. En otras palabras, debemos aprender a depender de Dios, a depender de esa gracia. Cuando nosotros tratamos
de hacer las cosas por nuestras habilidades o con nuestras fuerzas, impedimos que la gracia de Dios fluya en nosotros. Impedimos que la gracia de Dios con su poder ilimitado pueda obrar de manera fluida en el ministerio. Es imposible, hermanos míos, salir victorioso, ya sea en la vida cristiana o ya sea en el servicio, en lo que tú hagas para Dios, si obras o si obramos por nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos de esa manera, terminaremos desilusionados, frustrados, debido a nuestra incapacidad y a nuestras limitaciones. Pero importante entender, hermanos míos, que así como somos salvos por gracia, debemos caminar en gracia y debemos servir también en esa gracia. Un ejemplo maravilloso es cuando Dios habló al pueblo de Israel a través del profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, y le dijo: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. En palabras sencillas, hermanos míos, en el ministerio cada hombre de Dios debe pensar de esta manera. No se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino se trata de quién es Dios y de lo que Él puede hacer en mi vida y a través de ella. Pablo ya había aprendido ya a caminar y a depender de la gracia de Dios. En el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10, lo voy a parafrasear, pero él explica que debido a todo lo que el Señor le había entregado a él, para no exaltarse en sobremaneras, Dios le permite tener un aguijón en la carne. Dice que él va a la presencia de Dios y le pide: por favor, Señor, líbrame de esto, y el Señor le dice como respuesta: bástate en mi gracia. Aprende a vivir en mi gracia, que mi gracia sea suficiente para tu vida. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo ser lleno de esa gracia? ¿Cómo puedo yo ir a encontrar esa capacidad para el servicio? La fuente de esa gracia, Pablo lo dice, es Cristo. Si no fuese por Él y por su obra en la cruz, no podríamos recibirla. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 nos enseña. Por favor, ayúdeme a buscar y lea conmigo. Juan 15, 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es maravilloso realmente que Dios nos llame a trabajar, pero que Él diga: hey, lo único que tienes que hacer simplemente es disponer tu corazón para buscarme. Yo haré el resto. Es maravilloso, nos ayuda a descansar. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mire, qué maravilloso. De su plenitud. Dios es completo, Dios no tiene falla. Y de todo su poder, de toda su gracia, de todo lo que Él tiene, nosotros podemos tomar en gracia. Y aunque no lo merecemos, en gracia, todo lo que es Dios está dispuesto o en disposición para nosotros, para poder obrar, para poder servirle. Su sabiduría, su poder, un montón de cosas más. El Señor es bueno y el Señor nos llama, pero también nos capacita, nos llama, pero también por gracia nos entrega todo lo que Él tiene para poder servirle de la manera en que Él quiere, de la manera en que Él ha establecido. Antes de hacer cualquier cosa en su vida, hermano, antes de hacer cualquier cosa en su ministerio, es necesario doblar las rodillas, ir a la cruz, porque ahí encontraremos fuerza, encontraremos dirección, encontraremos el qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Vamos al versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este verso, Pablo encarga a Timoteo enseñar la palabra de Dios de manera fiel. La palabra de Dios es algo que se recibe, pero que también debe transmitirse. El Señor siempre, cuando nos da
por gracia también nos entrega una responsabilidad. Y así como el Señor nos entrega por gracia a nosotros, nuestra responsabilidad, es transmitir, es compartir, es expandir el Evangelio y la gracia que el Señor nos ha dado en la fe. Usted puede alegar, pero yo no tengo el don de enseñanza, no tengo el don de maestro. Su vida y mi vida, hermanos míos, deben ser una Biblia abierta para los que no conocen a Dios. Estar en un púlpito o detrás de él con una Biblia abierta no es la única manera de enseñar o de compartir el Evangelio. También podemos hacerlo a través de nuestro testimonio. Nosotros debemos ser la Biblia. Aquellos que no ven a Cristo en la Biblia porque no la leen, deben ver a Cristo en nosotros. Deben verlo en nuestra manera de actuar, en nuestras decisiones, en nuestras palabras, etc. Ahora, no solamente Pablo encomienda que Timoteo debe transmitir o que debe enseñar la palabra, sino también le encomienda que prepare nuevos líderes, o que prepare más personas a las cuales le pueda encargar también la enseñanza de ella. Ahora, Pablo le estaba entregando su legado, le estaba traspasando de alguna manera el legado a Timoteo, y le estaba enseñando también a que él, así como lo recibió, también debe entregárselo a otros. Ahora, es importante que cuando Pablo le dice a Timoteo que prepare a otros, le dice tienen que ser hombres con dos características esenciales. Primero, deben ser fieles, lo que quiere decir leales, personas creíbles. Y segundo, deben ser idóneos. Idóneo quiere decir que reúnen las condiciones necesarias para la tarea que se les va a encomendar. Ahora, esas condiciones necesarias las deja específicamente claras en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Lo vamos a leer, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo deja ahí bien clara cuáles son las condiciones necesarias para poder ejercer el ministerio o el llamado de la enseñanza, y no solamente de la enseñanza, sino también ya sea de diácono, de ministro de alabanza, cualquier actividad que sea en servicio a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le indica a Timoteo que debe transmitir a través de la palabra? Esto está en 2 de Timoteo 1.5. 2 de Timoteo 1.5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que debía transmitir a través de la palabra de Dios a la iglesia y también a estos hombres era la fe genuina, la fe sincera, la fe que es de corazón. También debía transmitir la palabra de Dios. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3, 14, 15. 2 de Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto era lo que debía transmitir Timoteo a la iglesia y a estos hombres
que iban a ser nuevos siervos o nuevos líderes para el uso de Dios. Primero, la fe genuina de corazón, esa fe que viene producto de escuchar la sana doctrina, de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír el mensaje de Cristo o la palabra de Dios. Y vemos que aquí la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para contraargumentar, es útil para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que un hombre esté preparado para toda buena obra. Es imposible, como dice aquí Pablo, es imposible que un hombre esté preparado para cumplir bien su función en el ministerio si no es instruido en la palabra de Dios. Veamos el versículo, del versículo 3 al 7. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Primero, Pablo le enseña a Timoteo que debe depender de Dios. Después le enseña que debe, en esa dependencia, trabajar para Dios, servir a Dios. Y tercero, le va a enseñar que cuando servimos a Dios, debemos pagar un precio. Y Pablo dice aquí que él va a tener que pagar un precio, que el servir a Cristo tiene un costo. Lucas capítulo 14, 25 al 27 dice lo siguiente. Lucas 14, 25 al 27. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay algo que me llama la atención de este texto. Dice que muchos le seguían, una multitud, pero él se volvió a la multitud y le dijo: si realmente alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, si alguno de vosotros quiere seguir mis pasos, si quiere poner en práctica mis enseñanzas, primero, debe ponerme en el primer lugar de su corazón. Y segundo, tiene que cargar su propia cruz, o sea, tiene que pagar el precio de este servicio. Hay mucha diferencia. Hay mucha gente que es parte de la multitud. Hay mucha gente que a veces está en la iglesia y que no ha aprendido a ser un discípulo de Cristo porque no le ha puesto en el primer lugar de su corazón, porque no está dispuesto a pagar el precio por seguirle. A lo largo de la historia bíblica y de la historia universal, son muchos los que han sufrido por causa del Evangelio o por causa del servicio a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 39, nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hay algo que me llama mucho la atención de estos siervos de Dios, y dice: el mundo no era digno de ellos. Y la verdad me da un poco de vergüenza sentir de alguna manera que yo sea consiervo de ellos. Ellos han pagado un alto precio por el Evangelio. Y aquí Pablo le advierte e insta a Timoteo a que él esté dispuesto a sufrir estas penalidades
por servir a Dios, por amar a Dios, por entregar el Evangelio. Pablo veía la vida cristiana o la vida en el ministerio, lo veía como una batalla. De hecho, Efesios 6:12, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Claramente, nosotros en nuestra vida cristiana estamos en una lucha constante no solamente con las potestades espirituales, sino también con nuestra carne, contra el mundo que lamentablemente sigue una corriente completamente opuesta a nuestros valores, a nuestros principios. Es una batalla constante la vida del cristiano, y aún más la vida de aquel cristiano que quiere servir a Jesús. Ahora, Pablo, como ve la vida como una batalla, usa la analogía de un soldado. Lo que nos quiere decir es que como cristianos debemos estar dispuestos a participar del sufrimiento, de las dificultades que el servicio conlleva. Todo soldado sabe que está expuesto a las adversidades de una batalla. Todo soldado sabe el riesgo que corre. Y eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Le está diciendo, ¿sabes qué? Este es el precio. Y tú, si quieres servir al Señor, debes estar consciente de los riesgos que vas a correr. Ahora, Jesús ya lo había dicho en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Lo vamos a leer, Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces dice también el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor ya había experimentado y nos había hablado, nos había advertido de cuál iba a ser el precio de seguirle, y que debíamos estar dispuestos, si queríamos ser sus discípulos, a sufrir esta penalidad. Ahora, en el verso 4, Pablo nos presenta una característica, otra característica de un soldado, que es su deseo de agradar a su superior. Dice, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, primero nos dicen en el versículo 3 que un soldado está consciente de los riesgos que corre la batalla, y después nos da la característica de que un soldado también es leal. En el versículo 4 es alguien que está dispuesto a morir o a entregar su vida en honor a quien lo llamó, en honor a la causa. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que nos entrega esta enseñanza? Es que nosotros no podemos buscar agradar a los hombres ni a nosotros mismos, porque eso puede llevarnos a comprometer la verdad de Dios. Un soldado debe estar dispuesto a dar la vida por su causa. Ahora, en estos tiempos, lamentablemente, la iglesia está siendo influenciada por mucha ideología humanista, está de alguna manera en cierto aspecto tergiversando o está combinando, lo que hace que la sana doctrina ya no sea tan pura. Está lamentablemente como de alguna manera consintiendo en algunas cosas, teniendo compañerismo un poco con el mundo en algunas cosas, y eso no debe ser así. Nosotros debemos ser como un soldado de Cristo, incluso dispuesto a dar la vida por la causa, por servir a Dios, por mantener la pureza de su enseñanza, por mantener la pureza del Evangelio. En el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Encontramos otra ilustración que hace Pablo para enseñarnos otra verdad acerca del ministerio de la vida espiritual. Habla de un atleta y cómo un atleta debe esforzarse para conseguir llegar a la meta y ser coronado. Había ya usado esta analogía antes Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27, pero está relacionado
a la disciplina que debe tener un siervo de Dios. Sin disciplina, sin trabajo duro, sin esfuerzo, sin dedicación, no hay frutos. Eso es lo que en palabras sencillas Pablo nos quiere decir. Un atleta no puede vivir igual, no sé, igual que alguien que no lo es, porque un atleta debe tener los cuidados alimenticios, el entrenamiento necesario si es que quiere obtener buenos frutos en su profesión. Así también el cristiano debe tener una vida disciplinada, una vida esforzada en la fe, en la palabra, en la oración, para depender de Dios y dar buenos frutos. Hacerlo legítimamente quiere decir manteniéndonos obedientes a la palabra de Dios. Nosotros hacemos las cosas legítimamente cuando lo hacemos de la manera en que Dios ha establecido en su palabra que debemos hacerlo. En el verso 6, la última metáfora que usa Pablo es la de un labrador. Dice, los frutos son el premio de los que trabajan la tierra. Pablo aquí nos anima a perseverar trabajando en la obra de Dios y así poder participar de los frutos de ese trabajo. En el fondo, Pablo está diciendo, hey, sin trabajo, sin dedicación, no hay buenos resultados. Sin trabajo, sin dedicación, no hay buenos frutos. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, no dejemos de hacer lo correcto, no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de orar, no dejemos de estudiar su palabra, no dejemos de congregarnos, no dejemos de servirle, no dejemos de realmente estar siempre conectados con Dios en nuestro servicio. Si lo hacemos para Dios y en Dios, el Señor obrará y edificará su iglesia y habrá mucho fruto y nosotros nos podremos gozar en esos resultados. El verso 7 dice, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento. Considera lo que te digo, es una invitación a reflexionar, a meditar sobre lo que Pablo le está enseñando, a meditar sobre qué, sobre depender de Dios, sobre entregar la palabra de Dios, sobre tener una buena disciplina en la vida del cristiano, a reflexionar sobre el costo del servicio, sobre el costo de realmente disciplinar nuestra vida y trabajar en pos del Evangelio. Ahora, son principios espirituales muy fáciles de entender lo que Pablo le está entregando a Timoteo. Sin embargo, son principios que no siempre consideramos, son principios que no siempre están en nuestras vidas latentes. Así que debemos reflexionar nosotros también y meditar en la palabra de Dios y en cómo el Señor quiere que actuemos, que vivamos y que obremos en el servicio. Veamos lo que dice el verso 8 al 10. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo, ya habiendo presentado las demandas y penalidades de la vida en el ministerio, para animar a Timoteo le entrega dos ejemplos, el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo propio. El primero es el ejemplo supremo de Cristo. Cristo es la expresión perfecta de todo lo que Pablo ha expuesto en este texto. A mí, por ejemplo, muchas veces cuando niño me molestaba cuando los mayores me pedían que hiciera algo que ellos no hacían, o que cumpliese algo que ellos no cumplían, sino todo lo contrario. Ellos me pedían todo lo opuesto a lo que ellos hacían. Sin embargo, en el caso de Jesús es completamente diferente. Él me pide que siga su ejemplo, que en mi imperfección haga lo que Él hizo en su perfección, o en lo que Él hizo perfectamente. Pero, ¿qué debemos recordar cuando miramos a Cristo en este ejemplo que le entrega Pablo a Timoteo? Debemos recordar que Jesús, siendo rey, que aquí lo dice,
del linaje de David, que Jesús siendo rey sufrió hasta la muerte. El hecho de mencionar su resurrección dice o hace referencia a que primero debió morir. O sea, Jesús siendo rey, siendo Dios, Él se humilló y en el servicio se humilló hasta lo sumo. Filipenses dice que se despojó de toda su gloria en el cielo, no se aferró a nada de ello, sino que en amor se humilló haciéndose hombre, se humilló aún más muriendo en una cruz. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Jesús dijo cuando le lavó los pies a los discípulos en Juan 13, le dijo: y si yo hago esto siendo vuestro Señor y vuestro Maestro, ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más debemos estar dispuestos nosotros a sufrir si Jesús, siendo Dios, siendo perfecto, siendo inocente y justo, sufrió todo ese calvario? ¿Cuánto más nosotros, que merecíamos morir por nuestro pecado, que merecíamos realmente ser condenados? ¿Cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a sufrir también por su causa? Ahora, mirar a Cristo siempre nos dará ánimo. Verle a Él en la meta o al final del camino es todo lo que mi corazón, es todo lo que mi alma anhela. Poder caminar, correr esta carrera y encontrarme en la meta, en los brazos de Jesús. Cristo nos debe recordar siempre que la humillación viene antes de la glorificación, que la persecución antes de la exaltación y la muerte antes de la resurrección. Mire lo que dice Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Jesús, en su gracia, probó la muerte para que en esa muerte nosotros pudiésemos encontrar vida y vida eterna. El segundo ejemplo que da Pablo a Timoteo es sí mismo. Dice: él sufría como malhechor por predicar la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de malhechor en esto, está hablando del criminal de la clase más vergonzosa, o sea, de la clase más baja, el criminal, el peor de los peores, por decirlo de alguna forma. Así estaba siendo considerado Pablo solo por predicar o por no transar en predicar la sana doctrina. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17, Dios a través del apóstol Juan nos dice que el problema de la iglesia de Pérgamo era no desenmascarar ni oponerse a las falsas doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera no presentaban oposición, o sea, no desenmascaraban, no mostraban, no decían, no proclamaban: hey, ¿sabes qué? Esto es una falsa doctrina, esto realmente no es de Dios, esto realmente no corresponde a Jesús. No confrontaban de manera, como lo dice el Señor, reverente y humilde las falsas enseñanzas, sino que simplemente, como de alguna manera, como consentían en convivir. Está bien, nosotros aquí mantenemos esta doctrina, tú allá haces lo tuyo. No se trata de eso. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a estar siempre presto para poder entregar el mensaje de salvación. Recuerde, hermano mío, recuerde, el mensaje de salvación, de este mensaje depende la vida eterna de un alma. Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿cuántas personas han pasado por mi vida y no le he predicado el Evangelio? ¿Cuántas personas he compartido, ya sea música, he compartido conversaciones, temas, un montón de cosas, y no le he compartido el Evangelio? Para mí lo más importante, lo que tiene mayor valor en mi vida es el Evangelio. Y lo que tengo como mayor valor y como mayor posesión y más preciado, no lo estoy compartiendo con aquellos que lo necesitan. El gran pecado de la iglesia de Pérgamo
era de alguna manera tolerar las falsas enseñanzas. Y vemos que hoy la iglesia también está entrando en ese juego con muchas ideologías humanistas que realmente están de alguna manera corrompiendo el corazón de los hermanos y están enseñándoles a tratar de buscar justicia en el hombre, a depender del hombre y no a buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, sabiendo que todo aquel que busca es el reino de Dios y su justicia será bendecido por Dios. Dice que Dios le añadirá todo el resto. Notemos algo importante que dice Pablo. Dice que todo lo que él hacía, todo lo que soportaba, lo hacía por amor a los escogidos. Pablo lo movía el mismo motor que tuvo el Padre para enviar a su Hijo, el amor. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Es el mismo motor que movió también a Jesús para venir a morir en la cruz por nosotros. Efesios 5:1 y 2 dice lo siguiente, hermanos míos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando Pablo habla de los escogidos, se refiere a aquellos que han sido elegidos según la presciencia de Dios. No está hablando de predestinación para salvación o para muerte, sino simplemente está hablando de los que el Señor ha escogido en su presciencia. ¿Qué quiere decir esto? Veamos lo que dice Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, lo que el Señor sabía. Para Dios no está oculto quién va a recibir o quién va a rechazar su gracia o el Evangelio. Dios sabe quién lo va a hacer, y como Dios sabe a los que Él ya conoció, a los que Él ya sabe que le van a recibir, a esos el Señor escogió. Por eso está hablando de sus escogidos. Ahora, en el verso 11 al 13 viene la conclusión de esto. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando el Señor dice palabra fiel es esta, es una palabra digna de ser creída, digna de ser tomada en atención. El verso 11 dice: estos versos hablan de la identificación del creyente con Cristo. Somos muertos con Él y también viviremos con Él. Esto habla de si somos muertos con Él y viviremos con Él. Se trata del momento en que recibimos el mensaje de salvación, el momento de nuestra conversión. Morimos para el mundo y para el pecado y nacemos nuevamente para vivir por Él y para vivir como Él por la eternidad. Es nuestra identificación, es como nosotros nos identificamos con Cristo, primero en su muerte, creyendo en que es el sacrificio perfecto en perdón de nuestros pecados, creyendo que ese sacrificio también es nuestra entrada, por gracia al cielo mediante la fe. Nos identificamos con su muerte. De hecho, Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo. Y ese debe ser el sentir de nosotros como cristianos. No debemos preocuparnos de vivir esta vida como si fuese nuestra, sino de vivir esta vida como si fuese la de Cristo. En el versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. El vivir como Jesús también nos llevará a padecer como Él. Este sufrimiento puede ser emocional, puede ser físico, puede ser un sufrimiento social, ya sea que te discriminen o que simplemente te aíslen. Sin embargo, ese sufrimiento no es en vano, pues está la promesa de que si sufrimos con Él, también vamos a reinar con Él.
Y es maravilloso. O sea, yo digo, no puedo comparar mi sufrimiento al de Cristo en la cruz. De ninguna manera, no lo puedo comparar. Pero sin embargo, el Señor está diciendo, aunque no son comparables, aunque mi sacrificio y mi sufrimiento fue mucho mayor que el tuyo, yo también voy a permitir, voy a compartir mi gloria contigo. Soy totalmente indigno, pero el Señor en su gracia no solamente me ha dado vida nueva, no solamente me enseña a depender de Él, no solamente me enseña a compartir, no solamente me enseña a amar, a amarle a Él, a amar a su creación, a amar a sus escogidos, sino que también el Señor me enseña a sufrir y me enseña también a soportar ese sufrimiento con los ojos puestos en que realmente Él va a recompensar toda esa labor y todo ese sufrimiento con su presencia en el cielo. Ahora, Romanos 8, 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es maravilloso. Pablo le dice a Timoteo: hey, es verdad, vas a sufrir, pero cuando sufras, pon tu vista no en el ahora, pon tu vista en el futuro, en lo que el Señor te va a dar. Lo que el Señor te va a dar no se compara en ninguna manera a todo lo que tú puedas pasar en esta vida o en esta tierra. No se compara. O sea, el gozo va a ser mucho mayor a tu tristeza. El gozo va a ser mucho mayor a tu angustia aquí. La vida en el cielo va a ser perfecta. Va a ser perfecta porque ya no va a haber pecado. Porque Dios va a ser todo y en todo. Todas las cosas perfectas en Él. Nos vamos a despojar ya de esta naturaleza caída. El Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, para poder vivir completamente de una manera completamente santa, santa y correcta delante de Él. Perdónenme, me enredé un poco. Lo contrario sale también en el verso 12, dice: lo contrario es, si le negamos, Él también nos negará. En Mateo 10:33, Jesús mismo advirtió sobre esto. Mateo 10:33 dice lo siguiente. Dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el negar aquí no se refiere a simplemente caer por debilidad momentánea, sino que se refiere a una actitud permanente de negar públicamente nuestra relación con Dios. Puede ser esto debido a que muchas personas han hecho una confesión de labios y no de corazón en su vida. Han recibido a Jesús, pero realmente no lo han recibido de corazón. Pedro 1, 6 al 9, lo vamos a leer también. Pedro, primera de Pedro 1, 6 al 9 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que está diciendo aquí Pedro es que la prueba va a dejar evidencia de si nuestra fe es real o no. La prueba va a dejar evidencia cuál es el valor de nuestra fe. Entonces, es necesaria la prueba en nuestra vida. Es necesaria porque nos muestra no a Dios, porque realmente Dios ya sabe cuál es la condición de nuestro corazón, sabe
¿Qué es lo que te mueve a ti a servir? ¿Qué es lo que te mueve a ti a estar en la iglesia? ¿Sabes si realmente le amas de corazón? ¿Sabes si le has entregado todo en tu vida? El Señor lo sabe todo. ¿Sabe si mi fe es real o no? ¿Sabe si estoy haciendo las cosas de corazón para Él o si las estoy haciendo como para los hombres? El Señor lo sabe. Pero muchas veces somos nosotros los que no lo sabemos. Y para eso está la prueba. La prueba evidencia nuestra condición frente a Dios. Si realmente le creemos, si realmente dependemos de Él, si realmente Él es nuestro gozo, nuestro sustento, si realmente le amamos, si realmente creemos en Él. En el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pablo termina esta enseñanza haciendo un contraste entre nuestra infidelidad y la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de nosotros, Dios será fiel a su palabra y hará conforme a ella, cumplirá con sus designios independientemente de lo que nosotros tomemos como decisión. Él es soberano y justo por siempre. El Señor actuará porque Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su carácter, Él es fiel a su palabra. Entonces todo lo que está escrito se cumplirá. Como conclusión, hermanos, de este pequeño estudio, debemos analizar nuestra vida y pensar en esto. ¿Estamos dependiendo de la gracia de Dios? ¿Estamos permaneciendo en Él? ¿Estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Estamos transmitiendo a través de estudios, a través de devocionales, a través de nuestro testimonio, su evangelio? ¿Estamos siendo disciplinados en nuestra vida para con Dios? ¿Estamos teniendo nuestra relación personal? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos dispuestos a sufrir por mantener la pureza de la palabra de Dios o la pureza de la doctrina? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por no transar con este mundo? ¿Tenemos nuestra vista en Cristo y en sus promesas? ¿Son sus promesas nuestra paz en el día de hoy? ¿Son sus promesas nuestro gozo en el tiempo de aflicción? ¿Son sus promesas nuestra fuente de ánimo? Siempre yo le digo esto a mi esposa, hermanos míos, para terminar. Todo lo que hacemos para Dios, cuando ella me dice, vas para allá, haz esto, yo le digo, ¿sabes qué, esposa mía? Cuando hacemos esto para Dios, lo que estamos haciendo es hacer tesoros en el cielo. Aunque nuestro mayor tesoro sea tenerle. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias porque tú eres bueno y fiel. Padre, te pido, Dios, que de mi insuficiencia, de mi debilidad, Señor, de mi incapacidad, Señor, que a través de esto, Señor, tú puedas hacer la obra que corresponde en cada corazón, Señor. Padre, perdóname si en algún momento he dejado de depender de ti. Perdóname si en algún momento he creído que soy algo. Me avergüenza, Señor, pensar de esa manera. Aceptar, Dios, de que alguna vez quizás me creí algo conociendo mi incapacidad, Señor. Por favor, ayúdame a ser un soldado honesto, Señor, que conoce los riesgos, pero que está dispuesto a asumirlos por amor a ti, por amor a tu palabra. Permíteme no ser perezoso, Dios, sino a ser disciplinado, Señor, y a trabajar, Dios, para ti, Dios. Ayúdame, Señor, a gozarme no solamente en lo que tú haces a través de otros, sino que ayúdame, Señor, a experimentar, Dios, el gozo cuando tú trabajas a través de mí. Por favor, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que no permitas que mis ojos Señor, se desvíen su mirada de Cristo, Señor. Padre, que tus promesas sean mi paz hoy, que tus promesas sean mi gozo, mi fuente de ánimo. Padre, ayúdame a correr esta carrera, Señor, y al terminarla, Señor, poder encontrarte y darte un abrazo. Sé que no soy digno,
todo lo que anhelo. Eres tú, Señor. Por favor, glorifícate en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Me despido. Les mando un abrazo fuerte y grande. Les amamos mucho en el Señor. Chao.